Se reanuda la audiencia. La parte querellante, agrupación de familiares de ejecutados políticos, tiene la palabra don Francisco Jara, hasta por 25 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente, y con la venia del Pleno del excelentísimo tribunal, vengo en representación de la agrupación de familiares de ejecutados políticos que es querellante en los autos por el homicidio, por el secuestro de don Franklin Valdés. Voy a estructurar mi presentación fundamentalmente en 3 ejes. El primero es contextualizar cuáles son los hechos, porque lo que busca la inaplicabilidad es determinar si hubo o no un resultado. Vamos a analizar las normas porque yo, la verdad, eché bastante de menos el que no se refirieron a ninguna disposición legal en concreto en todo el alegato. Y en tercer lugar, voy a ver si ese resultado que se produce una vez analizados los hechos, las normas y los límites constitucionales son contrarios o no a la Constitución. Quiero comenzar haciéndome cargo, porque he sido directamente aludido. Yo, desde luego, creo que siempre se pueden mejorar los estándares. Y yo creo que en eso no tenemos ninguna discordancia con el señor Murat, todo lo contrario. De hecho, inclusive, y yo creo que él en el fondo, por lo que nos acaba de decir, apoya una de nuestras tesis, porque si vemos que el señor ministro Álvaro Mesa, en la zona de Temuco, si vemos que por otro lado, en las causas de la zona norte, el señor ministro Vicente Ormazábal permiten que un abogado concurra a la interrogación de su representado, no nos encontramos ante un conflicto constitucional, sino a un conflicto de interpretación de las normas legales. Si tenemos que hay jueces que ante la misma hipótesis hacen A y otro magistrado que ante la misma hipótesis hace B, pareciera ser que el problema no es la contradicción entre la Constitución y la norma, sino las prácticas procesales que pueden tener o no distintos ministros. Ya lo dijo Mauro Capelletti, quizá uno de los procesalistas más importantes del siglo XX y un gran comparativista. Lo que determina el cómo se aplica una norma no es muchas veces el solo enunciado legal, sino las circunstancias políticas, sociales y el alcance no que tengan los derechos fundamentales. Piénsese solamente que el Código de Procedimiento Civil italiano data de la época del fascismo y ha tenido supervivencia durante la época de la República. Vamos a ver cuáles son los artículos concretamente impugnados. Vamos al código, el artículo 193. Señor presidente, le pido permiso para leerlo, es una norma muy breve. Muchas gracias. Dice, artículo 193, el juez hará concurrir a su presencia y examinará por sí mismo a los testigos indicados en la denuncia, querella o autocabeza de proceso o en cualesquiera otras declaraciones o diligencias y a todos los demás que supieran hechos o circunstancias o poseyeran datos convenientes para la comprobación o averiguación del delito y el delincuente. Lo que busca el proceso penal es determinar primero si ocurrió o no un delito y quiénes son los partícipes. En esta norma, si en una querella criminal yo indico los testigos son tales o cuales personas, lo lógico es que el juez los interrogue. Y eso fluye del artículo 76 de la Constitución, de las normas pertinentes del COT, de los artículos 108, 109, 110 del derecho internacional. Si las partes indican qué personas son testigos, lo lógico, lo mínimo es que el juez los interrogue. Si el juez no interroga a los testigos, si yo cito testigos y el juez no los interroga, yo legítimamente tengo derecho a reiterar la diligencia, tengo derecho a recurrir, inclusive tendría derecho a una queja disciplinaria. Lo que nos ha dicho el señor Murat es que quiere estar presente al momento de interrogar testigos en la fase del sumario. Yo ahí estoy totalmente en desacuerdo y creo que no hay ningún ordenamiento occidental que necesariamente exija que haya un abogado defensor al momento de interrogar testigos en la fase de sumario, no así el plenario, donde se puede discutir todo y donde incluso podría decretarse una medida para mejor resolver. De hecho, el artículo 205, que es otra norma impugnada, a la que también voy a pedirle permiso para leer, dice, salvo los casos exceptuados por la ley, los testigos serán examinados separada y secretamente por el juez en presencia del secretario. ¿Qué es lo que explica que los testigos en el sumario sean separados secretamente y separadamente? Vamos a Claude Roxin, alguien que no podrá merecer sospecha de querer vulnerar garantías fundamentales. Roxin dice, analizando la ordenanza procesal penal alemana, cito, los testigos deben ser interrogados separadamente y en ausencia de los testigos que deban ser interrogados con posterioridad. Y Roxin nos explica que esta regla ha de impedir la adaptación de las declaraciones posteriores a las realizadas con anterioridad. Es decir, que los testigos sean examinados en forma separada,
solo dice relación con evitar que los testigos pudieran modificar su declaración. Es una norma que tiene un interés cognitivo en la búsqueda de la verdad. Y el que lo sean secretamente dice relación también con normas generales del Código de Procedimiento Penal, como el artículo 78 que dispone secreto del sumario. ¿Hay alguna norma constitucional o de tratados internacionales que diga que en la fase de investigación, en la fase de instrucción, tiene que haber un abogado interrogando testigos? No, no hay ninguna. Ninguna, así de claro. Distinto es en la fase de plenario, que podría tener el símil con un juicio oral en el sistema, donde claramente rigen todos los derechos de interrogar, de preguntar, de contrapreguntar o de tratar de desvirtuarlos por cualquier medio que fuera. Entonces ya, al menos las disposiciones de los artículos 193 y 205 por ninguna parte pueden ser, tener un efecto inconstitucional, porque incluso en el nuevo sistema, cuando la Fiscalía interroga a algún testigo en la fase indagatoria, yo no he visto que algún imputado pida que su abogado esté ahí presente. Distinto es la hipótesis de otras normas que son los artículos 318, 330, inciso primero, y 334, que se refieren a la declaración del inculpado. Yo ahí vuelvo a manifestar que existe, que los tratados sí mandatan que haya un abogado presente, eso sí, debería haber un abogado presente, si es que el imputado lo tuviera, pero no es obligatorio, pero sí hay que hacerlo presente. Y si vemos las resoluciones del ministro Vicente Ormazábal, que está a cargo de las jurisdicciones de Arica, Iquique, Antofagasta, hasta La Serena, y vemos al ministro Ormazábal, que es el ministro Álvaro Mesa, que es la persona encargada de Temuco, Puerto Montt y otras regiones, vemos que en la mayor parte del país los jueces abocados a causa de derechos humanos están aceptándolo. Entonces, ¿es realmente la Constitución? ¿Es realmente el Código el que prohíbe que haya un abogado? ¿Es la falta de sillas, como decía mi legítimo contradictor? Y parece que no. Entonces aquí lo que debe haber hecho, por ejemplo, es pedir ser oído. Y al menos en lo que yo he revisado el expediente, que podría estar equivocado, si lo estoy, pido que se me corrija, ¿dónde se ha pedido este derecho a ser oído? ¿Dónde se ha solicitado? Yo en esta causa no lo he visto en otras, pero en esta concretamente no lo he visto. Entonces el conflicto parece ser de mera legalidad, parece ser de cómo un ministro no interpreta la ley. Y el Tribunal Constitucional lo que tiene que hacer es velar que las normas, en el caso concreto, tengan un resultado inconstitucional, pero ya velar por cómo se ha interpretado la norma, velar porque haya criterios distintos, parece ser una función de recursos de apelación, incluso recursos de casación, o ya derechamente de vías disciplinarias si se estima que se están vulnerando tanto derechos fundamentales. Veamos las normas concretas de nuevo, porque eso yo reitero que lo he echado de menos. Le pido permiso para leer el artículo 318, señor presidente. Muchísimas gracias. El 318 dice, artículo 318, el juez que instruye el sumario tomará al sindicado del delito cuantas declaraciones considere convenientes para la averiguación de los hechos. 2 líneas. Ahora lo relevante es, hay una obligación de declarar, y esa es una cuestión que ha estado discutida. Don Enrique Payás decía que no la había y que eso tenía fundamento constitucional. Hay otros autores más críticos como Julián López y María Inés Horvitz, y aquí yo acompaño el texto, que dicen que el derecho al silencio estuvo completamente ausente en el derecho chileno al menos hasta el año 98. ¿Y qué pasa el año 98? Ese año se dicta la ley 19.567 que establece, que en el fondo, dando cumplimiento a los tratados internacionales, que establece la obligación de leer al detenido sus derechos conforme a un formato fijado por el Ministerio de Justicia, sin perjuicio que estos autores dicen que el nuevo sistema lo recoge de mejor manera. Entonces hay normas legales que mandatan el leer ciertos derechos al detenido, y la falta de declaración o incluso el guardar silencio no tiene ninguna consecuencia. No puede tener una consecuencia negativa. Esto ya lo ha explicado la Corte Suprema de los Estados Unidos cuando habla de que aquí existe un trilema, es decir, confieso pero me declaro culpable, miento y me sancionan por eso, o bien no obedezco al juez. Y lo que han reconocido todos los ordenamientos jurídicos es que no se puede obligar a alguien a declarar, y no hay ninguna sanción, y no se ha ejercido ninguna sanción en caso de que alguien no lo haga. Yo pido también que se me muestre dónde alguien ha sido sancionado por no declarar. Y esto me permite ir a las declaraciones concretas del señor Montabone. Algunas donde ha contado, donde ya ha habido el patrocinio de un abogado y sin embargo ha ratificado las anteriores.
La primera declaración que hay en el proceso es la de Foja 216, donde el señor Montabone dice que él jamás participó en ninguna detención, claramente, y que él, de hecho, ni en la de Franklin Valdés ni en ninguna, que él solo, y cito en forma textual, a él le corresponde acordonar los perímetros asignados en los allanamientos. Pero después se encontró el proceso militar, y el proceso militar dice una cosa totalmente distinta. El proceso militar dice que sí, que él recibió la orden y que esta fue una de las tantas órdenes de detener personas. Es decir, tenemos una donde dice yo no lo detuve a él ni a nadie, y encontramos un documento donde él afirma que lo detuvo a él y a muchas otras. Luego, en el año 2013 hay otra declaración en que ahí él se refresca la memoria, y que es lo que uno dice que mandata en estos artículos, porque aquí hay una contradicción. No detuve ni a Franklin Valdés ni a nadie, categórico, y otra, lo detuve a él y a muchas otras. Entonces, lo legítimo en cualquier proceso penal, lo que cualquiera de ustedes se preguntará, y lo que yo también, es ¿qué pasa aquí? El año 2013 dice que en realidad sí lo detuvo a él y que lo entregó personalmente al teniente Alfonso Faúndez Norambuena, pero que no detuvo a nadie más. Esa es la declaración de Fojas 432. Luego, en la Foja 800, esto ya el año 2015, ratifica lo dicho, y luego el año 2017, ya en enero, ya habiendo procesado, ya contando con abogados, ya no habiéndose pedido comparecer por parte de ellos, él ratifica la declaración de Foja 800, en 3 de enero de 2017. Entonces, en realidad, vemos que el historial de las declaraciones del señor Montabone ha sido contradecirse, y ante la contradicción, lo que manda un proceso penal es tratar de aclarar la contradicción en la medida en que eso sea posible, por más desprestigiada que esté la frase. ¿Y eso se puede hacer de todas maneras? No, los tratados internacionales mandatan que eso no se puede hacer de todas maneras. Y aquí vuelvo a Roxin. Son inadmisibles las formas de influencia corporal, el maltrato, la fatiga, ataques corporales. Son inadmisibles los ataques psíquicos, el engaño, la hipnosis, la amenaza, la promesa de una ventaja no contemplada en la ley, y qué decir de la tortura. Son ilegítimas las formas de coacción, pero aquí no vemos ninguna de estas cuestiones. Aquí hemos visto una persona que ha declarado ante ministros de corte, que son jueces a los cuales la Corte Suprema les mandata esto porque por su superior jerarquía probablemente van a conducir la investigación de mejor manera. Vamos al artículo 330, esto primero. Pido permiso para leerlo también, porque creo que es importante. Dice, inciso primero, el inculpado o procesado podrá dictar por sí mismo su declaración bajo la dirección del juez. Si no lo hiciere, le dictará a éste, procurando en lo posible emplear las mismas palabras de que aquel se hubiere valido. Al ser un procedimiento escrito, el inculpado puede dictar su declaración, podrá, pero esto siempre bajo el entendido si es que declara. O podría hacerlo el juez, pero cuidando emplear las mismas palabras. Aquí en ningún caso hemos visto, no se nos ha dicho cómo en el caso concreto esta norma puede tener un resultado contrario a la Constitución. Y el artículo 334, que es el quinto de los preceptos cuestionados. Reitero, muchas gracias. Artículo 334. Si en declaraciones posteriores se contradice el inculpado con lo declarado anteriormente o retractare lo que ya había confesado, se le interrogará sobre el móvil de sus contradicciones y sobre las causas de su retractación. Y esto es normal en cualquier procedimiento. Jeremy Bentham, el arte del proceso es el arte de la prueba. Michele Tarufo, si las disposiciones jurídicas se aplican sobre hechos más verdaderos, el derecho, digamos, se aplica de mejor manera. Entonces, el que un ministro busque saber el motivo de una contradicción, no me parece a mí que pueda ser inconstitucional. Si tenemos yo nunca detuve ni a Franklin Valdés ni a nadie, y tenemos yo lo detuve a él y a muchos, lo normal es que el juez quiera saber cuál es la razón de la contradicción. Y después dice, en realidad yo lo detuve a él, pero a nadie más. Este fue el único caso. Y después lo ratifica, y lo vuelve a ratificar teniendo abogado. Yo no veo cómo el cambio de versiones y cómo el mandato de averiguar la razón del cambio de versiones sea inconstitucional. Investigar cualquier delito, sobre todo delitos contra la vida, delitos contra la libertad, delitos contra la indemnidad sexual, en fin, son mandatos constitucionales. Cuando sea por el sistema antiguo o el sistema nuevo se investiga un delito, se está materializando la protección de los derechos del artículo 19, se está materializando la protección de los tratados. Investigar un delito por un ministro de corte en circunstancias que no ha habido coacción,
en fase de sumario, no me parece a mí, y yo no he visto cómo la aplicación concreta de la norma produce este resultado que se repugna. Luego, las normas sobre careo 351 y 352. En el proceso solo hay un careo, que es el de Foja 446. Está el señor Montabone y el señor Faúndez. El señor Montabone mantiene su declaración, toda esta que estoy acompañando, donde dice que él entregó a Franklin Valdés a Faúndez. Faúndez dice, este señor está confundido, yo no lo conozco, siendo que en el proceso consta que los dos eran tenientes que eran de la misma promoción, y Montabone dice, éramos del mismo curso. Y el otro se mantiene, entonces ambas personas, Montabone y Faúndez, mantienen su declaración. Entonces, el careo fue anodino, el careo fue una diligencia que no produce ningún resultado, el careo solo aquí ratifica lo anterior. Yo en lo personal he visto pocos careos donde alguien se desdiga y se trate de llegar a la verdad. Lo más usual, lo que yo normalmente he visto, lo que yo he consultado también con los otros colegas, es que el careo normalmente no tiene muchos resultados. Entonces, recapitulando, los artículos 193 y 205 nos plantean una hipótesis inusual: el estar presente interrogando testigos en fase de instrucción. Yo sé, y a mí me gusta mucho esta frase de Albert Einstein, que dice que la imaginación es más importante que el conocimiento. Es cierto, pero aquí se nos plantea una cuestión totalmente anómala y que no está reconocido en ningún tratado: el estar en las diligencias de instrucción, en la interrogación de testigos. Eso no está en ninguna parte. Sí, distintos en el plenario. En el plenario él va a tener todo el derecho de interrogar, de contrapreguntar, de tratar de desacreditar a los testigos, de pedir, incluso de instar a que el tribunal dicte medidas para mejor resolver, que se puede hacer. Recapitulando de nuevo las normas sobre la obligación de declarar, no existe esta obligación de declarar. Y la aplicación del procedimiento penal antiguo, hoy hecha por jueces de grado superior, no es la misma que había probablemente en cualquier juzgado del crimen. Y lo otro, y lo que refuerza la tesis, que es lo mismo dicho por el señor Murat, hay jueces como el señor Ormazábal, Vicente Ormazábal, el señor ministro Álvaro Mesa, que han concedido este derecho, y yo creo que está bien, y si él lo pide, por ningún motivo nos vamos a oponer. Entonces el conflicto no es la Constitución y no es el Código de Procedimiento Penal, es la forma en que se aplica, y contra la forma de aplicar el derecho, la inaplicabilidad no es el mejor remedio es el recurso de apelación, la reposición, incluso mecanismos disciplinarios. Y luego el careo, claro, se podrán plantear nuevos careos, y yo no estaría en contra de que concurriera el abogado, pero el careo actualmente que existe en el proceso es un careo que no produjo ningún resultado, un careo que no tiene ningún efecto, un careo que no va a ser la diligencia de convicción. Que el señor Faúndez se hubiera dado vuelta y dicho, sí, tiene razón, él me lo entregó, yo lo hice desaparecer. Eso no pasó. Y tampoco aumenta la culpabilidad del señor Montabone. Por lo tanto, todas estas normas, si bien en abstracto se puede armar un discurso que daría cuenta casi que es un procedimiento que nos recuerda algunas de las peores épocas de este país, en realidad, viendo cuáles son las diligencias del proceso, viendo cuál es la realidad material del mismo, viendo que aún teniendo abogados se han ratificado estos, y aquí textualmente, en la última declaración de acompaño, dice que él ratifica lo dicho a Foja 800, y las Fojas 800 han venido ratificando todo lo anterior, salvo la del año 2012, donde él dice, yo nunca detuve a nadie. Entonces, el proceso nos muestra una cosa. Las normas también dan mandatos de investigar, dan mandatos de interrogar testigos separadamente, pero que se explican de muy buena manera. Yo no veo entonces cómo los hechos y la aplicación de las normas en este caso vulnere los límites de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Por lo tanto, es ahí que yo entro a pensar que esto puede tener un fin dilatorio, porque si no se ha pedido el ser oído, el fin seguramente puede ser dilatorio. Y si se pide, y en el plenario va a tener ese derecho. Entonces, su señoría, y para no reiterar lo dicho, y acompañando todos los documentos que aquí se han ofrecido, vengo a solicitar respetuosamente que se rechace la acción de inaplicabilidad respecto de cada una de las normas, artículos 193 y 205, por referir a testigos y plantear una hipótesis extravagante, artículos 318
318, 330 primero y 334, porque parece que el problema es más sobre la aplicación de la ley y los artículos, y porque tampoco han producido un resultado contrario a la Constitución, y los artículos 351 y 352 referidos al careo, porque el mismo careo que aquí tuvo lugar no tiene ningún efecto y en consecuencia, si no tiene efecto, menos va a ser inconstitucional. Reiterando además la necesidad de que de solicitar al tribunal que tenga en consideración lo que esta parte ha expuesto, en el sentido de que nuestra sospecha de que muchos de estos requerimientos tienen además una finalidad dilatoria, solicito que se rechace el mismo con expresa condenación en costa. Doy por concluido mi alegato. Muy bien, muchas gracias. A continuación, por los querellantes familiares de la víctima, alega don Boris Paredes. Hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Alego en representación de Luis y Pedro Valdés, hermanos de la víctima, solicitando se rechace el requerimiento en atención a los siguientes fundamentos. Excelentísimo tribunal, yo que tengo hartos años más que los abogados que me antecedieron, me tocó defender gente en el año 90-91, cuando iba recién egresando de la escuela, o participar más bien en su defensa, donde habían sido interrogados, sometidos a tortura, y esas declaraciones valían en el proceso. Y en ese momento, no solamente con personas políticas, no solamente los que habían pasado por los compañeros de armas del requiriente actual, sino que también con el preso común, donde las policías usaban dos métodos de investigación, el soplonaje y la coacción, tanto psicológica como física. Ya en esa época se está hablando de la reforma al actual procedimiento, o al que se está aplicando. Y vienen dos cambios bastante importantes que lo constituyen la ley 18.857 y la ley 19.047, conocida como leyes cumplido. Y en la ley 19.047 yo no sé de dónde, cuál será la edición del requirente, pero en el artículo 67, número 1, justamente se cambia y se le da el derecho al inculpado de designar abogado patrocinante. Cuando es inculpado, es decir, cuando él siente que existe un procedimiento dirigido en su contra. Y se le dan otros derechos, como solicitar diligencias tendientes a acreditar su irresponsabilidad, pedir conocimiento del sumario, etc. En consecuencia, el requirente, porque aquí no estamos hablando, si aquí también hay un principio que es el de la supremacía de la realidad, que se aplica en otros procedimientos, pero aquí igual podemos hacer uso de él. No estamos hablando de un hechor cualquiera, estamos hablando de hechores, de criminales, digámoslo derechamente, que tienen verdaderas ONG atrás que los asesoran. Es decir, cuando son citados, ellos saben y tienen derecho a ir con abogado. Se lo reconoce la ley. Podrían haber dicho, ¿tienen derecho al silencio? Sí lo tienen, y está reconocido específicamente en el artículo 327. El silencio es neutro, no le afecta. Y eso se lo puede haber dicho muy bien su abogado. No sé qué le dijo. Pero yendo más al fondo, ¿en qué momento su abogado pidió estar presente en la declaración y en qué momento se le negó? No hay constancia. Excelentísimo tribunal, acá estamos frente a una situación,
yo no voy a asumir de que se trata de una medida dilatoria, pero sencillamente hablaré desde el punto de vista práctico. Se ha convertido en los hechos en una medida dilatoria. ¿Por qué? Porque estamos frente a un sumario que está cerrado. Es decir, no causa ningún efecto. Se falla acá, se termina la paralización del procedimiento y se continúa adelante con el plenario. No hay diligencias pendientes, no han sido solicitadas. No han sido solicitadas por el requerente. Y en consecuencia, ¿cuál sería el efecto práctico de este requerimiento? Absolutamente ninguno. Excelentísimo tribunal, acá estamos y hay algo que no se debe olvidar frente a un procedimiento escrito. No es un procedimiento oral. La oralidad, que está muy reducida en el plenario, es para cuestiones puntuales. Y en el procedimiento escrito debería saber el requerente, o su defensa letrada más bien, que puede hacer peticiones, puede pedir que se le interroguen, y de hecho uno lo hace y hace preguntas concretas. Y si el ministro o el juez instructor, tenga el rango que tenga, no las quiere hacer, uno obviamente puede apelar y puede recurrir. Tampoco están esas preguntas concretas a los testigos, tampoco están esas preguntas concretas a los demás intervinientes. ¿Dónde están? Se puede hacer y se puede insistir en eso. Es decir, para decir que no hay derecho hay que tener una actitud más activa. Excelentísimo tribunal, cuando uno ve la declaración del inculpado, la declaración del inculpado después de la ley 18.857 es tratada como un derecho. No solamente como un derecho del investigador, sino como un derecho del inculpado a su defensa. Tanto es así que el imputado, artículo 318 bis, puede prestar libremente declaración cuantas veces quiera. Es decir, puede después asesorarse por su abogado e ir nuevamente a prestar declaración, y no se le puede impedir. Si no quiere declarar, no hay consecuencias. Es decir, ¿cuál es el problema en cuanto al debido proceso? Ahora, si alguien me dice que en un procedimiento racional y justo, cuando hay contradicciones, cuando una persona un día declara A y al otro declara B, cuando dice yo no detengo, al otro día sí detuve, ¿no se le puede pedir explicaciones? Pero si eso es absurdo, ¿cómo un juez que quiera investigar medianamente bien algo, no va a decirle, señor, si usted hace 5 meses declaró una cosa, ahora está declarando otra, y hace 20 años había declarado otra? ¿Por qué hace eso? ¿Alguien creería que esa investigación se está llevando con un poco de seriedad? Obviamente no, pero no va contra el debido proceso, justamente va contra la investigación. Y hay otra cosa que no debemos olvidar. Acá, por el principio mismo, el juez instructor no es un tercero totalmente ajeno a la investigación, sino que es el que investiga, el que acusa y el que condena. Y en consecuencia, los principios no pueden ser trasplantados de un lugar a otro. En consecuencia, excelentísimo tribunal, nosotros vemos que acá lo que se ha hecho es pedir que se deje sin efecto el procesamiento, utilizando los mismos principios que dice y los mismos derechos que no se le están reconociendo. Y cuando le fue mal, cuando la Corte le dice no hay vulneración a derechos, recurre como una segunda apelación al Tribunal Constitucional para que haga algo que ya lo probó. Es decir, aquí tenemos pasividad, se han hecho uso de los recursos,
se han utilizado el derecho del abogado a intervenir en la causa y ahora se dice no existen. Por esas razones, más lo adicionado por mis antecesores, que obviamente por una razón lógica no repetiré, solicito se rechace el requerimiento con costas. Es todo. Muy bien, muchas gracias. Señoras ministras, señores ministros, ¿hay preguntas que hacer? La ministra, doña Marisol Peña. Gracias, presidente. Por su intermedio, preguntarle al abogado de la parte requirente. Varias de sus contrapartes han aludido acá al argumento de que los preceptos legales impugnados en virtud de este requerimiento no serían decisivos porque se encuentra cerrado el sumario. Efectivamente, a Foja, estoy mirando el expediente remitido por la ministra en visita, Foja 1213, hay una escueta declaración que dice se declara cerrado el sumario. Usted en su alegación defendió el hecho de que existían diligencias pendientes. Quisiera que pudiera explicitar al tribunal esta consulta, por favor. Le agradezco su pregunta, señora ministra, excelentísima. Efectivamente, requerimiento antes de que el sumario fuera cerrado y en el tiempo en que el requerimiento fue admitido a tramitación, se cerró. Sin embargo, no está decidido el plazo para reapertura del sumario. Eso es algo que quiero aclarar. Y en segundo lugar, se cerró el sumario respecto al otro procesado, porque la suspensión que este Tribunal Constitucional decretó, solo la decretó respecto a mi patrocinado. Por lo tanto, la ministra, en este caso, siguió adelante con el proceso, cerró el sumario y acusó al otro procesado. Eso fue lo que hizo. Porque respecto a mi patrocinado no podía hacerlo, puesto que hay una suspensión decretada por este tribunal una vez que se admitió otra vez el requerimiento. Esa es la explicación que hay detrás de esto, señora. Perdón, pero me quedo igual con la duda, porque la fecha de presentación de su requerimiento es el 12 de julio ¿Ya? del 2017. Ajá. Y yo estoy mirando aquí una resolución de cierre del sumario de Foja 1213, repito, que es de fecha 30 de septiembre de 2016. Usted dice que presentó antes del cierre del sumario, entonces la verdad que me queda la duda, ¿cómo es la secuencia cronológica de los hechos? La verdad, las cosas que, según lo que yo tengo entendido, el sumario estaba abierto al momento de solicitar el requerimiento. De hecho, así fue declarado en la admisibilidad del recurso, así fue declarado cuando se admitió el recurso a tramitación y se admitió de fondo. Nadie discutió que el sumario estuviera cerrado en ese momento. Presidente, con su venia, no Sí, sé adelante. si podríamos darle la palabra. El primero que lo planteó fue el abogado de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. ¿Usted podría precisar este punto cronológico? Su señoría, excelentísima, entiendo que en la primera ocasión que cierra sumario y a petición de esta parte y la parte querellante de la FEP, se solicitó la reapertura del sumario. Luego se realizaron las diligencias y faltando una diligencia se pidió el certificado para accionar o pedir el requerimiento. Luego de ese certificado se cerró el sumario y posteriormente es donde se presenta el requerimiento. No tengo claridad en relación a si se encontraba vencido o no el plazo para pedir la reapertura, pero ya se encontraba cerrado el sumario. No habiendo más preguntas, ministro García. Una sola pregunta a las partes. Aquí en realidad se está solicitando que se complete el procedimiento mediante la comparecencia de un abogado en determinadas gestiones. ¿Cuál sería el efecto en relación con las nulidades al interior del propio proceso penal? Yo entiendo que aquí hay reglas de nulidades que serían las que regerían ese dilema. Pero claro, tiene una serie de criterios. Entonces me gustaría que se explayasen en torno a ese punto. El abogado requirente. Le agradezco la pregunta, señoría excelentísima. Efectivamente, para poder pedir alguna nulidad procesal en el antiguo sistema de procedimiento penal, el plazo es de 5 días. Eso hay que tenerlo bastante claro desde que uno toma conocimiento del vicio. Todas estas cuestiones sucedieron con anterioridad a esa fecha.
En segundo lugar, respecto a la interpretación de estas normas, de manera constitucional o no, el hecho de que en adelante se comiencen a aplicar normas interpretadas constitucionalmente más favorablemente al inculpado, no significa de suyo que lo que ha pasado atrás tenga que ser anulado. Yo no lo veo desde ese punto de vista, señoría. Señoría, respondiendo su pregunta, como decía mi antecesor, la nulidad procesal tiene una sistemática y una regulación de plazos que aquí al menos no vislumbro que podría utilizarse, sin perjuicio de que podría pedir nuevas declaraciones, inclusive en la fase del plenario. Su señoría, el sistema de nulidades procesales, según entiende esta parte, después de la ley 18.857 y de la ley 18.705 específicamente en el Código de Procedimiento Civil, tendió a unificarse en relación a que no hay nulidad sin agravio, sin perjuicio. Y obviamente en cuanto a las convalidaciones de las nulidades que no podían ser pedidas. A juicio de esta parte no hay agravio y tampoco es totalmente certero de que la nulidad pueda pedirse solamente dentro de los 5 días, porque el artículo 71, inciso primero, dice que la nulidad de los actos realizados en el sumario se pueden pedir durante él o en el plazo que establece el artículo 401. Es decir, tiene un plazo después de la practicada la conclusión del sumario. Ahora, ¿qué pasa? Que ese plazo aparentemente también se le venció cuando ya tenía defensa letrada y cuando estaba haciendo uso de una defensa e incluso requerimiento. Pero ¿qué pasa en este caso específico? Y como ya se adelantó, aquí en la cuestión de las nulidades existió una convalidación, porque hizo uso incluso de esas declaraciones y de todo lo que fue para pedir que se dejara sin efecto. Y en consecuencia, cuando mi estrategia procesal no me da resultado, yo digo, ¿saben qué? Esto es nulo y no me sirve. Lo que sí está vedado por el código, ya que existe convalidación y en consecuencia, a mi juicio, no se podría pedir. Pero hay, obviamente, un plazo que dependiendo cómo se interprete, podría estar vigente, que es el del artículo 401, porque está suspendido el procedimiento incluso por disposición de este propio excelentísimo tribunal. Muy bien. Ministro Vázquez. Señores abogados, buenos días. Quisiera que me indicaran cuál es su interpretación respecto del artículo 11 del Código Procesal Penal, referido a la aplicación temporal de la Ley Procesal Penal, que señala expresamente que las leyes procesales penales, o sea, Código Procesal Penal, serán aplicables a los procedimientos ya iniciados, es decir, a los procedimientos que estaban rigiendo bajo la vigencia del Código de Procedimiento Penal, de manera que habría un mandato de alguna manera del legislador para que se aplicara las normas del Código Procesal Penal, si mal no entiendo. Dice, salvo cuando a juicio del tribunal la ley anterior, o sea, el Código de Procedimiento Penal, contuviera disposiciones más favorables al imputado. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre esto? También agradecemos su pregunta, señoría, excelentísima. Concuerdo plenamente con lo que señala el artículo 11 del Código Procesal Penal, y también esta magistratura ha concordado en esa misma interpretación de esa misma norma en los fallos 3216 y 2991. En ambos ha señalado que no es incompatible la posibilidad de aplicar garantías que son más favorables al inculpado si es que éstas efectivamente son respecto a juicios que se han iniciado con el sistema procesal antiguo.
concuerdo plenamente. Así lo ha entendido también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos, que están todos ellos mencionados en el requerimiento. Señor Ministro, respondiendo su pregunta, yo diría que yo distinguiría mi respuesta en dos partes. Primero, pienso que prima en el artículo 483 y la disposición octava transitoria de la Constitución, en el sentido de que deben aplicarse garantías, pero en la medida que también sea compatible con el sistema. La Corte Interamericana ha sido clarísima, tanto en el fallo Herrera Ulloa en Costa Rica, o en el caso Lorín Caterman y otros contra Chile, en que los recursos de derecho estricto no serían compatibles con el mandato de la Convención Americana, y sin embargo no he visto un recurso de apelación contra sentencias de un tribunal de juicio oral en lo penal. Entonces, la escrituración o la oralidad tienen algunas ganancias y tienen algunas pérdidas. Y en el sistema antiguo claramente se aplica el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, que permiten integrar garantías. Por lo tanto, no veo... O sea, yo creo que el artículo 11 no se aplica, pero estas garantías entran igualmente por otro lado, por el artículo 5, el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles, la Convención Americana y otras normas de derechos humanos. Ministro, a interpretación de este abogado, hay que distinguir determinadas situaciones, o sea, son o no son aplicables, y para saber si son o no son aplicables, tenemos que, primero que nada, ir al sistema de valoración de la prueba. El sistema de valoración de la prueba en el antiguo procedimiento es, como se ha dicho, de conformidad al artículo 456 bis, el sistema de certeza moral absolutoria, pero certeza legal condenatoria. Es decir, no existe una prueba libre. Y en consecuencia todo el procedimiento está encaminado hacia allá. Es decir, cuando existe certeza prácticamente clara en cuanto a la culpabilidad de una persona, solamente se puede condenar. No existe una valoración libre. En consecuencia, muchos de esos principios están inspirados en el nuevo proceso donde existe una libertad para apreciación de la prueba. Por lo demás, cuando estamos frente a un procedimiento acusatorio, donde se puede interrogar, donde el juez es un tercero, que podríamos decir es un tercero totalmente imparcial y ajeno, los principios que rigen son totalmente distintos. Veamos, por ejemplo, algo que se ha discutido mucho, como el derecho a la segunda instancia, que el derecho a la segunda instancia no se aplica en el nuevo procedimiento penal. ¿Y por qué no se aplica? Porque ya existió oralidad, ya existió grado de conocimiento, hay 3 jueces, no uno, que pueden conocer, y en consecuencia no hay derecho a la segunda instancia, derecho que sí existe en el antiguo procedimiento. Y en consecuencia, muchos de estos principios no son aplicables, y no son aplicables por una lógica. Es la lógica de un procedimiento escrito, donde hay un juez que investiga, que es el mismo que acusa y el mismo que condena. Que eso ya se venía diciendo desde principios de siglo, que no era lo ideal y que no había dinero ni presupuesto para llevar a cabo el procedimiento que tenemos ahora. Y en consecuencia, muchos de esos principios, como la intervención en todo momento del abogado, y no en todo momento, como se ha dicho, no en los testigos, tienen algún asidero en la actualidad, pero ni siquiera están así. Tanto es así que, por ejemplo, existe el sistema de las escuchas telefónicas, que cuando son amparadas por el tribunal, muere este derecho a guardar silencio, es decir, la declaración no consentida de un imputado o de un inculpado puede ser usada en su contra. También no declara en juicio, pero la policía puede declarar sobre lo que escuchó decir de él mismo. Y en consecuencia, todos estos derechos que se han dicho acá, que son tan relevantes, que se aplican de una manera de una manera sin límite en el procedimiento nuevo, no son así. Y por eso, además que esta parte entiende que hay una norma constitucional, que es un parámetro, y en consecuencia,
insistimos que en este caso concreto no estamos frente al ratero que está siendo encarcelado, que está siendo investigado, sino que estamos frente a gente con asesorías legales especialísimas que se dedican a llevar este tipo de causas y que incluso están viendo acá frente al Tribunal Constitucional un requerimiento. No habiendo más preguntas que hacer, se levanta la audiencia.